Y hay un nuevo debate en el Parlamento por la postulación electoral de sentenciados por terrorismo. Sobre ese tema vamos a conversar el día de hoy con Milagros Revilla. Ella es constitucionalista. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenida a JNE Noticias. Muy buenos días, encantada y agradecida por tener esta oportunidad de compartir con ustedes alcances también sobre la normativa, además de la sentencia del TC sobre sentenciados por terrorismo. Es un gusto también tenerla en el programa, doctora. Le comento, en estos días dos congresistas han presentado proyectos de ley para que sentenciados por terrorismo no ocupen cargos públicos. Ahora, esto también no estaría en contra con el fallo del Tribunal Constitucional que ha pronunciado en diciembre, se han pronunciado ellos. Se podría revertir un fallo del Tribunal Constitucional porque ellos ya han señalado que rehabilitados sí podrían postular. Exacto. Em, Como señala la sentencia en sus fundamentos de la reciente em, jurisprudencia del TC, del Tribunal Constitucional Peruano, los rehabilitados podrían postular, ¿no? A cargos públicos a través de el sistema electoral, ¿no? A través de las elecciones, para ser más concretos. A este respecto, em, convendría tomar en cuenta que tanto los fundamentos del Tribunal Constitucional en su sentencia como los alcances de los nuevos proyectos de ley, porque al parecer es más de uno y todavía hay tentativa de que aparezcan otros, ¿no? Tienen que tomar en consideración que los derechos fundamentales no son absolutos. Incluso el principio del derecho a la igualdad, a postular a cargos públicos, ¿no? Tampoco es absoluto, ¿no? Todo derecho fundamental tiene límites. Ahora bien, mi parecer, en términos de la jurisprudencia última del Tribunal Constitucional, no estoy de acuerdo con aquella sentencia porque toda la justificación que se da para eh, revertir la prohibición para aquellos sentenciados por terrorismo no puedan postular, ¿no? A cargos políticos, se basa en una interpretación del principio de derecho de igualdad y el derecho a la resocialización de una manera absoluta. Sin embargo, ¿no? Tengo que cumplirla y todos tenemos que cumplir. Con mayor razón, los funcionarios públicos, con mayor razón, los poderes del Estado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo como constitucionalista con los fundamentos de esa sentencia que no toma en consideración dos sentencias anteriores del Tribunal Constitucional del 2010 y el del 2017, ¿no? El derecho a la resocialización, ¿no? Comprende también que ese proceso de resocialización de los condenados por terrorismo, ¿no? Tengan también como finalidad que el procesado y el condenado por terrorismo haya admitido, interiorizado, ¿no? Demostrado que aquello que cometió y lo llevó a cumplir la pena, pues constituyó una violación al bien jurídico, de la paz, del orden, además de una violación de los derechos fundamentales como es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, eh, esta sentencia última no contempla aquellos alcances que en el 2010 y el 2017 el Tribunal Constitucional en jurisprudencia anterior, ¿no? Había desarrollado. Pero, repito, debemos cumplir porque estamos en un estado de derecho, en un estado constitucional y tenemos que cumplir y acatar todos y todas las sentencias, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Aquí también quisiera, Eh, aquí también quisiera agregar a lo que usted ha señalado, que el TC alegó que esta medida de no dejarlos postular
afectaba el principio de presunción de inocencia y el derecho a la participación. ¿Qué nos podría decir al respecto con estos dos principios que ellos señalan? Como decía hace un momento, el derecho a la presunción de inocencia, primero que el derecho a la presunción de inocencia, estamos frente a un derecho que corresponde, ¿no?, a toda persona que está sometida o va a estar sometida a un proceso, ¿no?, que a todas luces corresponde a un proceso judicial, ¿no?, y que nadie puede estar siendo objeto, ¿no?, de acusaciones y de afirmaciones y categorizaciones, ¿no?, sin que se le haya demostrado, ¿no?, su culpabilidad. En este caso estamos hablando de personas, ¿no?, que se demostraron su culpabilidad, ¿no?, fueron sometidas a un debido proceso, ¿no?, cumplieron su sentencia, ¿no?, y aquí la presunción de inocencia no tiene cabida. Es como hablar de un tema, ¿no? Y los argumentos sobre un tema, ¿no? Los alcances del derecho a presunción de inocencia, trasladarlo, ¿no?, a un escenario que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso también no son eh, eh, aspectos que yo discrepo con la sentencia, ¿no? Y que veo más bien que le da alcances al derecho a la presunción de inocencia en un escenario que no, que por lógica no correspondería invocarlo. Em, Entonces, pero toda persona, incluido los sentenciados, ¿no?, por terrorismo, tienen derecho a la presunción, ¿no?, de inocencia. Toda persona, incluido los que han cumplido su pena, incluidos los que se han rehabilitado, ellos tienen, toda persona, porque son personas, tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero eso no tiene que ver, ¿no?, con el supuesto de que hay una trayectoria de vida, ¿no?, que ha atentado, ¿no?, sistemáticamente contra bienes jurídicos del Estado, contra bienes jurídicos preciados como son el derecho a la vida en su momento, ¿no? Entonces hay una trayectoria, ¿no?, de esa persona que en el caso, ¿no?, se haya rehabilitado, ¿no?, tiene que ser la rehabilitación, ¿no?, demostrada cuando se ha alcanzado el fin de la rehabilitación, ¿no? claro, Y eso no lo ha tomado en consideración la sentencia, claro, ¿no? entonces Entonces, aquí la pregunta sería si se podría revertir entonces el fallo del Tribunal Constitucional con entonces, los proyectos de ley presentados por el Congreso de estos dos entonces, parlamentarios. sí. Entonces, decíamos, ¿no? Eh, en el caso de los proyectos de ley, Ajá. como comenzando con las personas y siguiendo en las personas en su situación de funcionarios, los poderes del Estado, no pueden ignorar la sentencia. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con esta sentencia, ¿no?, pero tengo que cumplirlo. Y los poderes del Estado tenemos que cumplir las sentencias. Entonces, estos proyectos de ley, ¿no?, eh, mm, tienen, como dicen en la expresión popular, ¿no?, ser analizados con mucho detalle, porque en un proyecto de ley no puede revertir lo señalado en términos literales y expresos, ¿no?, en la sentencia, ¿no? No puede, porque si no estaríamos en una cadena, ¿no?, infinita, ¿no? Podría, ¿no?, presentarse un proyecto de ley, y no es el caso, ¿no?, que no confronte directamente a la sentencia, sino que aborde, ¿no?, aspectos que la sentencia literalmente, ¿no?, y en su interpretación no han sido afrontados. Entonces, porque estos proyectos de ley que se anuncian, ¿no?, y además de los presentados, ¿no?, están yendo en contra de la sentencia, y eso es ir en contra del cumplimiento de toda jurisprudencia, de toda sentencia. O sea, las sentencias están para cumplirse, ¿no?, no para burlarse en su cumplimiento. Yo, como constitucionalista, ¿no?, como académica, estoy
y lamento, ¿no? Estoy en conformidad con esta sentencia. Sin embargo, como constitucionalista, como académica, como persona, ¿no? Como toda persona, tenemos que cumplir la sentencia. Estos proyectos de ley, ¿no? Depende de los alcances, ¿no? Que tienen que ser construidos de tal manera que no vayan en contra de la sentencia. Porque si van en contra de la sentencia, estamos eh, yendo, ¿no? A una situación donde los poderes del Estado están violando el principio de independencia, ¿no? Están violando la autonomía del Tribunal Constitucional, la autonomía procesal, están incumpliendo las sentencias, ¿no? Cla- Em, aparte, Todo aparte depende de los también, detalles. ¿cómo se Sí, podría probar, ¿no?, de que el sentenciado por terrorismo que cumplió su pena ha sido rehabilitado? sí, eso forma parte, claro, yo defiendo la libertad de pensamiento que corresponde a aquello que la Constitución en el artículo 2 también reconoce, que es la libertad de pensamiento, ¿no? Ahí no puede entrar el Estado, pero sí hay actos que demuestran que la persona, ¿no? Ujú. Em, se ha rehabilitado, ¿no? En Ok. los hechos se demuestra, ¿no? Si la persona se ha rehabilitado. Ahora bien, yo he escrito, ¿no? Porque también soy comparatista, soy constitucionalista y comparatista. Yo he comparado las sentencias del Ajá. Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana Ujú. cuando han prohibido, ¿no? A Ujú. partidos políticos, ¿no? Ujú. El hecho de estar en el sistema, ¿no? De Claro, un país. claro, Y doctor. Ujú. más bien, a diferencia del sistema interamericano, en el sistema europeo, ¿no? En el continente europeo, ¿no? Llegó a la Corte Europea, que es el referente Claro. igual a la Corte Interamericana, ¿no? Ujú. Casos, ¿no? Donde países prohibieron, ¿no? La inscripción de partidos políticos porque dentro de su ideario, ¿no? Estaba vinculado, ¿no? La afirmación de la violencia, ¿no? Claro, Porque exacto. Doctora, entonces y- ahí lo que tenemos que hacer, sí, dada esta doctora, sentencia, ¿no? Es exacto. estar muy pendientes, no solamente los ciudadanos, porque acá se le está dando, en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ajá. Se le está dando toda la responsabilidad a los electores, y es cierto, tenemos responsabilidad, pero no solo los electores, mejor dicho, también. No solo los electores tenemos la responsabilidad de vigilar que los partidos políticos en su ideario, Claro, porque en sus planes de gobierno, la mayoría, no claro, la alberguen mayoría, violencia. sí, cuando la mayoría peruanos a veces se dice no elegir bien, siempre se le echa la culpa al elector, ¿no? Que uno debe votar, debe saber votar, que debe leer los proyectos de ley, pero también es cierto lo que usted señala, que es también la oferta política que tenemos también nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Me encantaría seguir hablando con usted, pero ya, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga buenos días. Muy buenos días y reitero la gratitud por la invitación. Bien, nosotros hemos conversado con la doctora Milagros Revilla. Ella es constitucionalista. Es momento de ir a una pausa y retornamos.